Bueno, no, lo que yo les traje, si quieren lo leemos, es no hace falta, no les voy a preguntar sobre esto, pero para enlazar un poco lo que habíamos hablado de lo que son los doshas, en lo que es la teoría de la materia del Sankhya, digamos, y la teoría de las cuerdas. Yo hice un resumen, digamos, porque me interesó, digamos, saber algo más, tener alguna idea, digamos, porque hay cosas de la física atómica y cuántica que todavía cuando yo estudié se estaba desarrollando, digamos. Y sigue. Sí, todavía no hablábamos, que así no estudiamos, en especial cada una de las partículas ni siquiera se conocían, todas las partículas subatómicas no se caracterizaban. Nosotros solo hablábamos de electrones, protones y neutrones. Los cuales, todo eso. Sí, no hablamos nada de eso. Entonces, ¿por qué? Porque hay una similitud entre ambas teorías, digamos. Por supuesto, sigue siendo nada más que una teoría, tanto postulada desde el punto de vista más científico como desde el punto de vista de la filosofía, digamos. Por eso justamente dice, la teoría de las cuerdas pretende convertirse en la gran teoría del todo. ¿Por qué? Porque ofrece la posibilidad de unificar las 4 grandes fuerzas de la naturaleza, del universo, digamos: el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la gravedad. Lo que sería unificar la física cuántica con la teoría de la relatividad. O sea, es retomar una cuestión que Einstein dejó inacabada, digamos. Él postuló la teoría de la relatividad, después se desarrolló la física cuántica, pero no hay una unión entre ambas teorías. El problema principal siempre es el mismo, digamos, es cómo realizar las comprobaciones científicas para comprobar estas teorías, digamos. Y por eso muchos científicos la siguen considerando más una teoría filosófica que una teoría física, digamos, estrictamente física. Lo que presupone la teoría de las cuerdas es que las partes más pequeñas de la materia son como filamentos de energía, una especie de cuerdas que vibran. Cada tipo de vibración produce un tipo u otro de partícula elemental, o sea que es vibración. Por eso también está todo tan enlazado también con la energía, con lo que nosotros trabajamos y hablamos sobre la energía, digamos. O sea, no es una cosa volátil y que, no sé si creo en la energía. O sea, la energía y la vibración existe en la naturaleza como tal, digamos, y es la creadora de la materia, en definitiva. Entonces, cada tipo de vibración de esas cuerdas fundamentales produce un tipo u otro de partícula elemental, con cualidades distintas. Son aún más pequeñas que un quark y solo se pueden deducir matemáticamente en lo que nos puede ver, por supuesto, ¿no? Una de las versiones de la teoría de las cuerdas, la teoría M, postula que una especial vibración daría origen a una partícula que hasta ahora no se comprobó, que se llama graviton, que sería la responsable de la fuerza de la gravedad, que es la que falta integrar, digamos, a la física cuántica. Con ella podríamos unificar la fuerza gravitacional con las demás fuerzas de la física. Por ahora está como separada, digamos, no hay una explicación. Las cuerdas, a medida que se van reuniendo más grandes, forman una especie de membranas circulares llamadas branas. Cada membrana formaría un universo. El choque de 2 branas produciría un nuevo Big Bang y la aparición de un nuevo universo, por lo tanto. No habría comienzo ni final, sino ciclos entre un Big Bang y el siguiente. O sea que eso también es lo que postula un poco la cosmogonía y la cosmología del hinduismo, ¿no? O sea que solamente son
ciclos de destrucción y de creación entre un universo y otro, digamos. Entonces, la teoría postula la existencia de 10 dimensiones espaciales y una temporal, ¿se entiende? En estas dimensiones estarían implícitas en las propias cuerdas, que son las que vibran, digamos, y por eso no las percibimos. Y aunque existen diferentes variantes de la teoría de supercuerdas, una de ellas es la de bosónica. Bosónica, no sé, habrán escuchado el bosón más famoso, que es el bosón de Higgs. Bueno, pero ella en esta bosónica no se incluye a los fermiones, que son otras partículas, y la versión de cuerdas mediante la supersimetría lo solucionaría, digamos. La teoría hoy día fundamental es que las cuerdas vibran en resonancia a una frecuencia de la longitud de Planck, y donde el gravitón sería una cuerda de, bueno, eso no importa ya las características, spin 2 y masa nula, digamos. O sea, masa nula, ¿por qué? Porque no tiene, es solamente vibración, no tiene materia densa, digamos. Recientemente se ha podido comprobar que las diferentes postulaciones son equivalentes, y tras todas ellas podría existir una teoría unificada o teoría del todo. Las 5 teorías existentes no serían más que casos límites particulares de la teoría unificada denominada teoría M. Intenta explicar a la vez todas las partículas subatómicas existentes y unificar las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Define el universo como formado por una multitud de cuerdas vibrantes, incorporando los fermiones y la supersimetría. Bueno, como yo soy ignorante, busqué y puse que era cada cosa, digamos, atrás, para tener una idea nada más, no es que tengan que saber. El fermión es uno de los tipos básicos de partículas elementales que existen en la naturaleza. Se caracteriza por tener un spin semientero. El spin es como gira, como rota cuando vibra. ¿Cómo qué? Como rota. Ah, como no. En el modelo estándar de la física existen 2 tipos de fermiones fundamentales, los quarks y los leptones. Por su spin semientero se ven limitadas por el principio de exclusión de Pauli, y fermiones son, por ejemplo, electrones, protones y neutrones. Los quarks son los fermiones elementales masivos que interactúan fuertemente formando la materia nuclear y cierto tipo de partículas llamados hadrones. Los leptones son partículas con spin medio en el caso de los neutrinos y más o menos medio en los demás leptones, que no experimentan interacción fuerte. Acuérdense que hablamos de interacción nuclear fuerte, atómica fuerte y débil, digamos. Un leptón es un fermión sin carga hadrónica o de color. Existen 6 leptones y sus correspondientes antipartículas: el electrón, el muón, el tau y 3 neutrinos asociados a cada uno de ellos. Y el bosón, que es otro tipo de partícula elemental, dentro de los cuales están los fotones, los gluones, los bosones de W, el bosón Z, el bosón de Higgs y el gravitón, que es el que se está tratando de incluir, de la gravedad cuántica, y tienen un spin entero, 1, 0, 1, 2, y no cumplen con el principio de exclusión de Pauli y siguen las estadísticas de Bose-Einstein, y la función de onda cuántica que describe sistemas de bosones es simétrica respecto al intercambio de partículas. El principio de exclusión de Pauli fue formulado originariamente para explicar la estructura atómica y la organización de la tabla periódica de los elementos. Consistía en imponer una restricción, porque se llama la exclusión, ¿no? Una restricción sobre la distribución de los electrones en los diferentes estados cuánticos. Posteriormente, el análisis de sistemas de partículas idénticas llevó a la conclusión de que cualquier estado debía tener una simetría bajo intercambio de partículas peculiar, lo cual implicaba que existían 2 tipos de partículas. O sea, a partir de este principio de exclusión es donde se definen los distintos tipos de partículas: los fermiones, que satisfacen el principio de exclusión de Pauli, y los bosones, que no satisfacen el principio de exclusión de Pauli.
Entonces, el principio de exclusión de Pauli estipula que dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico dentro del mismo sistema al mismo tiempo. Por eso se excluyen, digamos. Mientras que para el caso de los electrones, estipula que es imposible para dos electrones en un mismo átomo tener los mismos 4 valores para los números cuánticos, donde estos números incluyen el número cuántico principal, el número cuántico de momento angular, el número cuántico magnético y el número cuántico de spin, que es el de rotación. Como se ha dicho, el principio de exclusión de Pauli solo es aplicable a fermiones, electrones, protones y neutrones serían los fermiones, que forman estados cuánticos antisimétricos y tienen spin semientero. Los electrones y los quarks, que son los que forman los protones, los quarks son los que forman los protones y los neutrones. Y en cambio otras partículas como el fotón y el, todavía en teoría, gravitón, no obedecen a este principio de exclusión. Porque son dos. Claro. Y como consecuencia una multitud de fotones pueden estar en el mismo estado porque no responden a este principio de exclusión cuántico de partículas como ocurre en los láseres. O sea, fotones que tienen el mismo estado cuántico, que pueden estar al mismo tiempo casi en el mismo lugar, no es exactamente el mismo lugar, pero en el mismo estado. Y por eso el láser es un haz de luz tan focal, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí. Entonces, para tener una idea de por dónde viene la similitud de algo que es antiquísimo, digamos. Muchísimo. Claro, o sea que ya fue de alguna manera dado por revelación a los rishis o sabios cuando empezaron a postular las teorías que sustentan la estructura de la materia y esa ya sea a través del Sankhya o de otras corrientes filosóficas. Y esto que es puramente deducido científicamente y matemáticamente, que no tiene nada que ver, aunque tal vez sí, o sea, porque Claro. la idea primordial o la revelación a los científicos muchas veces es como una revelación, digamos. O sea, Sí, de golpe se prende la claro, lamparita. exactamente. O sea, es como, o sea, son cosas que están vibrando, digamos, y que alguien capta, Sí. que están vibrando en el akasha, en el éter, digamos, y que alguien tiene la capacidad de captar y transmitirlo o traducirlo, digamos, a un lenguaje científico o en el caso de la filosofía filosófico, o ya sea, casi siempre uno entonces por lo tanto lo considera una teoría, porque es una idea que a veces puede ser demostrada y muchas veces no, digamos. O sea, cuando ya la teoría se demuestra, ya se convierte en un modelo, digamos, un modelo, pero siempre sigue siendo una teoría hasta que aparezca otra que explique mejor lo mismo. Bueno, ahora voy a buscar los apuntes que me faltaron. Yo voy a dibujar el corazón, pero después cuando vemos fisiología vamos a ver bien cómo. Las láminas me hacen acordar a la época del secundario. Sí. Qué copadas que son. Sí, yo lo que dejar ahí. Igual también le hice en el Drive, les puse unas ilustraciones de un atlas de